Tributaria informa en un boletín respecto a la presunta existencia de dobles contratos en el fútbol mexicano, que investigará y en caso de encontrar hechos que puedan configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá conforme a sus facultades y obligaciones legales. Como parte de sus atribuciones, dice el boletín, el SAT vigila permanentemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes, con independencia del giro o actividad económica que realicen. Para ello, se allega de información de diversas fuentes financieras, seguridad social, recibos de nómina, entre otros, y con ello determina cuando hay posible evasión fiscal. Habla también este comunicado del SAT que en los diferentes medios han aparecido el tema de los dobles contratos que se presentan ante la Federación Mexicana de Fútbol, y que para el SAT es una fuente de información que da origen a la revisión específica del tema para identificar posibles irregularidades. El SAT desconoce los dobles contratos que se han referido en el ámbito deportivo. El SAT tiene facultad para verificar las condiciones contractuales y económicas que pacten el club y el futbolista, no así la información que reporten los clubes a la Federación Mexicana de Fútbol. Y este es un tema que tiene que ver la Federación Mexicana de Fútbol más con FIFA que con otro tipo de cuestiones. Lo deja muy en claro el SAT en ese tema. Es importante aclarar que simular actos que tengan por objeto ocultar al SAT por parte de los futbolistas el total de los ingresos percibidos es un delito, así como lo es no enterar las retenciones de impuestos sobre la renta realizadas por los futbolistas por parte de los clubes. Correcto. El SAT continuará revisando en este tema. Un boletín que, insisto, ha sacudido, ha estremecido hoy al fútbol mexicano después del escándalo de Veracruz, de Fidel Curi y también de Guillermo Vázquez. Saludo con mucho gusto a la mesa de Fútbol Picante. Dionisio Estrada. Dionisio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ricardo Push. Buenas noches. Héctor Huerta. Hola, buenas noches. Paco Gabriel de Anda, ¿qué tal? Buenas noches. Señores, ¿qué les parece? Héctor, comienzo contigo. ¿Qué te parece la reacción, en este caso, de las autoridades fiscales mexicanas? Me parece muy buena, muy oportuna, necesaria, me parece, porque esto de que un particular como Fidel Curi hasta se mofe, se burle de la queja que ha hecho pública Memo Vázquez de que tiene un contrato y que renuncia porque le iban a hacer inválido el otro contrato que tiene, y que haga pública la existencia de un doble contrato con el Veracruz, y el hecho de que se burle diciendo me voy de vacaciones a Italia, me voy a gastar el dinero de Memo Vázquez, o este señor es un mandilón, o sea, todas estas cosas que pues le parecieron a él graciosas de decir, la verdad es que destapaban un agujero inmenso en la administración del fútbol mexicano, no de ahorita, David, de muchísimos años atrás. Estaban ahí el sueldo que tenían reportado entonces, y había una diferencia abismal entre los que reportaban su sueldo real y los que tenían un doble contrato que presentaban ante la federación, sueldos de 600,000 pesos hasta otros futbolistas de selección nacional con 5,000 pesos al mes. Correcto. Entonces, esto es práctica común, desgraciadamente, en muchos clubes, más de los que nos imaginamos, y que la presencia del SAT sirva para que las cosas se manejen con mayor transparencia, David. Y qué bueno que dentro de su burla, de su soberbia y de su ignorancia, que terminó, es diputado federal, por eso, no creo que ignore, es diputado federal. Pero él no sabía de la gravedad o el alcance que van a tener. Haciendo. Bueno, exactamente, a eso me refiero. De su ignorancia haya dicho eso, porque cuando dices, yo creo que es lo normal que tiene que hacer el SAT, es lo mínimo que tendría que hacer. Ahora, es lo mínimo que tendría que hacer, y ahora, ojo, porque se vendría la posibilidad de una cacería, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que el SAT intentará, primero va a investigar, por supuesto. Ahora, Ricardo, ¿qué estarán pensando en este momento los clubes del fútbol mexicano? ¿Estarán preocupados por esa situación? Yo pienso que sí, que más de uno debe de estar muy nervioso. No sabemos exactamente cuántos clubes practiquen esto del doble contrato. Se sabe que es de antaño, que no es nuevo, no se está descubriendo desde esta semana ningún hilo negro, no dimos con una nota que no se hubiera mencionado antes, ya lo dice Héctor en su momento, a mí me tocó también en el mío cuando recién empezaba a ir a reportear sobre el caso de dobles contratos. No es la primera vez tampoco que el SAT se pronuncia respecto a poner el ojo
particularmente en los futbolistas, por el manejo de dinero y la posible evasión fiscal a través de no declarar su ingreso completo. Ya lo había hecho hace unos cuantos años y dijo, vamos a poner el ojo ahí. Al final no pasó a mayores, simplemente fue una sacudida en su momento. Pero sí, supongo que debe de haber causado nerviosismo e incluso pánico en algunos otros. Y en aquel momento que mencionaba Ricardo sobre el tema de lo que se había pronunciado el SAT, no solamente habló de futbolistas, habló de otras profesiones, entre ellos médicos, y también relacionó algunos equipos de fútbol. Correcto. Sobre todo porque en aquel momento surgió que algunos equipos estaban involucrados con el narcotráfico. Bueno, enseguida vamos a conocer tu punto de vista, Paco, también sobre el asunto. Está Aristóteles Núñez, que fue jefe del Servicio de Administración Tributaria entre diciembre del 2012 y 2016. Es un hombre que conoce sobre el tema y nos va a ayudar para entenderlo un poco mejor. Señor Núñez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante y gracias por distraerse con nosotros de sus ocupaciones. Yo le quería preguntar, esta reacción que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, ¿es normal ante una situación en la que tiene que actuar de oficio o alguien se lo tuvo que haber solicitado? Buenas noches, David, es un gusto saludarte y saludar también a quienes te acompañan ahí en la mesa de Fútbol Picante. Mira, es normal que el Servicio de Administración Tributaria actúe cuando se hace una denuncia pública o cuando hay un reconocimiento público de alguna persona que con seriedad manifiesta algunos actos o hechos que pudieran ser constitutivos de alguna presunción de evasión fiscal. Y debemos ser muy cuidadosos en el término de presunción, porque esto no se puede confirmar o no se puede comprobar hasta que la autoridad no ejerza las facultades que tienen las disposiciones legales. El SAT está obligado a hacerlo, lo debe hacer por oficio, lo puede anunciar, puede incluso, como lo hizo, emitir un comunicado en el sentido de revisar este tipo de operaciones, y una vez que se ejerzan las facultades se sabrá a nivel de equipos, a nivel de jugadores, si efectivamente hay un acto que puede ser constitutivo o no de una evasión fiscal. Ahora, señor Núñez, ¿se habla únicamente de un tema de evasión fiscal o al momento de existir una situación, en este caso ilegal, como lo son los contratos dobles, podría existir otro tipo de ilícito implicado en el tema que también el SAT podría perseguir? El SAT solamente en su caso tiene esas facultades para efectos fiscales. En todo caso tendría que determinar si hay un correcto incumplimiento o un incumplimiento en materia de las obligaciones que tienen tanto los patrones como en este caso los jugadores, los clubes deportivos y sus jugadores. Y yo creo que valdría la pena llevar las cosas con calma, esa sería mi opinión en particular. No podemos satanizar ni a los equipos de fútbol, ni tampoco a los jugadores respecto de un posible doble contrato. No es el caso de todos, no creo que así lo sea, ni de todos los clubes, ni de todos los jugadores. El SAT en tiempos atrás pudo verificar el cumplimiento correcto o no de los clubes. Hubo muchas liquidaciones, hubo mucho pago de impuestos, y yo creo que tendremos que ser muy cuidadosos por respeto a las familias, por respeto a los contribuyentes, por respeto al derecho que tienen la presunción de inocencia, al debido proceso. No podemos satanizar ni a los clubes, ni tampoco podemos satanizar a los jugadores, y dejemos que la autoridad ejerza sus facultades para que pueda determinar si existen o no algunas omisiones en materia fiscal. Aristóteles, buenas noches. Ricardo Puch, ¿te sorprende la noticia o durante tu gestión hubo indicios de que esto podría ser una práctica común dentro del fútbol mexicano? Ricardo, buenas noches. No me sorprende la noticia. Sí se detectaron algunas prácticas, se detectaron a nivel de clubes. Los clubes reconocieron que había una serie de omisiones en el ejercicio de cómo hacían los pagos de la nómina a sus trabajadores, cómo incluso estaban utilizando algunas planeaciones fiscales. Y también hay que decirlo, aquí hay despachos fiscalistas, grandes firmas, que en su momento les ofrecieron estas planeaciones o estrategias para que los clubes pagaran lo menos impuestos posibles, incluyendo los deportistas, los jugadores. Y todo ello, lo que se detectó, hubo equipos de fútbol que fueron requeridos por la autoridad, que fueron auditados por la autoridad y que pagaron sus impuestos, y que para nosotros no necesariamente era una práctica generalizada. La institución se dirige hacia los contribuyentes en términos de la información institucional y no por consigna. Técnicamente, señor Núñez, ¿cómo funciona esto ahora?
¿Cuál es el siguiente paso? Por ejemplo, el Veracruz, que ha sido el equipo implicado en la situación, yo no puedo afirmar con certeza que haya otros. El Veracruz ha sido el que ha sido señalado en los medios de comunicación. ¿Se pueden presentar en este caso autoridades del SAT o se van a presentar autoridades del SAT en el Club Veracruz para pedir y revisar documentos, libros y realmente cerciorarse si hay una evasión fiscal? Existen las disposiciones fiscales, le dan la facultad al SAT para que pueda iniciar una auditoría, revisar los documentos y papeles contables que tiene el club deportivo que tú señalas, ver si efectivamente está registrando contablemente los gastos y los ingresos que tiene, no solo los pagos a los deportistas, a los jugadores, tiene que verificar cada uno de los cumplimientos en materia fiscal. Pudiera haber algunas anomalías que tienen que entrar al terreno laboral y se puede también dar parte a otras autoridades. Estas autoridades tendrían en su momento que también ejercer sus facultades, puede ser la Secretaría del Trabajo. Correcto, señor Núñez. Y le pregunto nada más rápidamente, regresar con Ricardo y luego que Héctor Huerta también tiene una pregunta. Mientras esté bajo una auditoría, el club que sea, yo me refiero al Club Veracruz, ¿puede seguir funcionando normalmente? Cualquier club deportivo que está siendo sujeto a una auditoría, igual que una empresa en México que está siendo sujeto a una auditoría, puede realizar sus operaciones normalmente. En todo caso, si se le llegara a determinar un crédito fiscal, existen los medios de impugnación para que el contribuyente pueda defender sus argumentos, y si una vez un tribunal decide que la actuación de la autoridad estuvo pegada a la ley y que existe un incumplimiento por parte del contribuyente, proceden algunas acciones coercitivas. Puede ser embargado el club, puede ser embargado propiedades del club, con el ánimo de garantizar el interés fiscal, es decir, la omisión de la contribución no pagada. Aristóteles, el comunicado hoy del SAT también menciona que se revisará puntualmente el caso de los futbolistas que tal vez no declaran el total de sus ingresos. En ese caso, si se comprobara en algún caso en particular, ¿hasta qué sanción puede llegar a alcanzar el que comete ese delito? Bueno, mira, en el caso de que haya una omisión tratándose de una persona física, en este caso un futbolista, o de una persona moral tratándose del club, existen ciertas responsabilidades. El club, cada vez que hace un pago a un futbolista, a un deportista, tiene que hacer la retención del impuesto respectivo. Quien tiene de inicio la responsabilidad primigenia es el patrón, en este caso el club. El deportista podría, una vez registrando todos sus ingresos, hacer frente a su obligación fiscal, pagarla sin tener que llegar a una cuestión mayor de evasión fiscal o a una querella, a una acusación o a un fraude. Él se puede autocorregir en cualquier momento en caso de que haya recibido más ingresos que los que fueron reportados por parte del club. Aristóteles, te saluda Héctor Huerta, una pregunta. En el caso del Veracruz, puntualmente se ha hecho público el hecho de que Guillermo Vázquez, que fue entrenador del equipo y renunció, dijo que a él no le quieren pagar porque presentó la directiva del Veracruz un contrato en la federación y él tenía otro con ellos que no se firmó, pero que efectivamente estaba, de hecho, le pagaban de acuerdo a ese contrato. ¿Cómo descubrirá la autoridad fiscal que existe esta duplicidad de contratos? Porque ahí dice en el comunicado de hoy del SAT que no revisarán los contratos que se presenten en federación, sino los que tengan en los clubes. ¿Cómo descubrirá la autoridad esto? Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en señalar nombres y personas. ¿Por qué? Porque al final, aun cuando exista una acusación y esta pueda ser una denuncia pública, existen procedimientos jurídicos para que esas denuncias tengan cierta validez. La persona que tú citas, y al haber hecho una denuncia pública, tenía que haberla hecho ante las autoridades competentes. Primera, de oficio puede actuar. Sí. En ese sentido, el SAT verificará, de acuerdo a procedimientos, si existen pagos dirigidos a un futbolista, a un entrenador, y esos pagos se realizaron vía las disposiciones fiscales. ¿Qué significa? Transferencias bancarias, pago en nómina bancaria, pago con cheque. Es decir, hay formas en las que se pueden realizar estos pagos y que se deben realizar en términos de las disposiciones fiscales. Si llegaron a hacerse algunos pagos a través de otra vía, en el extranjero, a través de los procedimientos, si existen pagos dirigidos a un futbolista, a un entrenador,
y esos pagos se realizaron vía las disposiciones fiscales. ¿Qué significa? Transferencias bancarias, pago en nómina bancaria, pago con cheque, es decir, hay formas en las que se pueden realizar estos pagos y que se deben realizar en términos de las disposiciones fiscales. Si llegaron a hacerse algunos pagos a través de otra vía, en el extranjero, a través de pagos en especie o a través de pagos en efectivo, el SAT tendrá que agotar en los procedimientos cada uno de los supuestos para efecto de poder determinar las responsabilidades a las que tiene que enfrentar el club deportivo y también el jugador o en este caso el entrenador. Ahora, como se hizo público el caso del Veracruz, Aristóteles, existen o no omisiones en el pago de los impuestos. Señor Núñez, buenas noches, lo saluda Francisco Gabriel de Anda. Lo escucho muy mesurado, muy objetivo, y quisiera preguntarle, en este periodo donde usted estuvo a cargo de esta actividad de servicio de administración tributaria y que tenía cierto conocimiento de las actividades fiscales dentro del fútbol, quisiera preguntarle, en comparación con otras actividades, con otros rubros, si le llamó la atención algo del fútbol, entendiendo que el futbolista o el fútbol te convierte en un personaje público, si le llamó la atención algo que no hubiera en otras empresas o en otros rubros, o esas anomalías son o caben dentro de los términos normales. No, yo no aceptaría que sean los términos normales. En el caso de la gestión en la que yo participé, pudimos detectar que había incluso asociaciones religiosas, que había asociaciones de agentes aduanales, que había instituciones como colegios de contadores, que había una gran diversidad en las federaciones deportivas también, donde había omisiones en el pago o incumplimiento en las obligaciones fiscales. En el caso de la gestión en la que yo participé, para mí no fue una sorpresa que en las instituciones deportivas existieran estas anomalías, se actuó en consecuencia y se detectó incluso en otro tipo de asociaciones. El SAT debe actuar parejo para con todos los contribuyentes, ya sea una persona física, una persona moral, en la característica, en el cargo o en la participación que tenga en su vida social, sea senador, sea diputado, sea político, sea deportista, sea dueño de un equipo de fútbol, sea un ministro de culto, lo que resulte. Hay obligaciones fiscales que se tienen que cumplir en México. Señor Núñez, le saluda Dionisio Estrada. ¿Hay alguna diferencia entre la palabra omisión a anomalía e irregularidad para determinar el grado de sanción, pena o castigo al que pudiera estar sujeto aquel que no haya cumplido? Sí, totalmente. El contribuyente siempre tiene una opción de poderse autocorregir antes de que la autoridad inicie un procedimiento de auditoría. El contribuyente tiene también la posibilidad de autocorregirse una vez iniciada la auditoría, y en ese sentido el contribuyente puede hacer frente a su obligación reconociendo que hubo una omisión o un incumplimiento en el pago de los impuestos, y se puede con ello llegar a un acuerdo sin ningún problema. Existen los mecanismos en la ley, están en el Código Fiscal de la Federación, tienen incluso una Procuraduría de Defensa del Contribuyente, de los derechos del contribuyente, que puede asistirlos y ayudarlos, porque al final lo que la autoridad busca es que cumplan con el pago de los impuestos. No es el fin sancionar, sino que paguen. Correcto. Señor Núñez, ya para dejarlo, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo cree que se derive o concluya esa situación? ¿Hacia dónde va? David, mira, hay que entender que el procedimiento administrativo que se tiene para hacer una auditoría tarda por lo menos 12 meses. Correcto. Es decir, si el SAT inicia una auditoría en breve a un club deportivo, a un jugador, a un entrenador o a alguien que tiene esa característica deportiva, se va a tardar por lo menos 12 meses en concluir un procedimiento en la que se determine si hubo o no una omisión en el pago de los impuestos. Sí. El contribuyente tendrá todo ese proceso y ese plazo para poder hacer frente a su obligación y llegar a un acuerdo con la autoridad. Sí, pero al final del día me parece que el mensaje, al momento en que la Secretaría de Hacienda dice aquí estoy, ya envía un mensaje para finalmente decirle a los clubes, señores, pónganse en forma. Es decir, el caso de España, David. Pongan sus cuentas en claro. Lo hizo Hacienda en España y aparecieron nombres como el de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo. Así. O el del expresidente del Barcelona, por también, ejemplo, ¿no? Que terminó en la cárcel, ¿no? También, Neymar. Bueno, David, sí. Este tema no solo es para los clubes deportivos. El Servicio de Administración Tributaria no debe distinguir a una asociación deportiva de otras asociaciones o de empresas, sociedades anónimas o sociedades lucrativas. El Servicio de Administración Tributaria tiene que actuar
en todos los sentidos para con todos aquellos contribuyentes que pudieran estar omitiendo el pago de los impuestos, y tiene que actuar bajo los mismos procedimientos normativos que existen para hacer que los contribuyentes paguen sus impuestos. No puede distinguir entre uno y otro. En este caso corresponde a un tema deportivo. Esperemos que el Servicio de Administración Tributaria ejerza sus facultades, cumpla con sus tareas y que haga que quien no esté pagando los impuestos los pague. Correcto. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria entre 2012 y 2016. Muchas gracias por aclararnos temas que para nosotros a lo mejor están muy complicados, pero que usted los ha dicho con mucha limpieza y con mucha claridad. Muy amable, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, gracias a la auditorio. Gracias. Bueno, tengo una más, antes de ir a la pausa, tengo un WhatsApp del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa. Yo le pedí que si podía dar algunas palabras, en este caso como máxima autoridad de la Federación Mexicana de Fútbol. Me contesta, como siempre, John, con mucha educación. Buenas noches, David. Por ahora no declararemos nada. Espero mañana tener contacto directo con las autoridades. Saludos. Vamos a una pausa y regresamos.